Bueno, 7:58 minutos de una mañana que sigue siendo muy ventosa, como les decíamos, donde tienen que tener, si están por salir de casa, precaución, porque todavía hay viento fuerte, pero además porque realmente se van a encontrar con una enorme cantidad de ramas que aún siguen volando en la ciudad, algunas ramas de porte importante. Creo que lo mejor es hacer una puesta a punto de lo que ha sido el trabajo de bomberos, y tenemos a Mariela Vivone, justamente vocera de bomberos, para dialogar en esta mañana y bueno, saber cuál ha sido el trabajo que han tenido que desarrollar debido a este temporal de viento. Mariela, bienvenida, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿bien ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, soportando todavía, aunque ya solamente con advertencia amarilla para Montevideo, Canelones y La Valleja, soportando todavía rachas de viento bastante fuertes aquí en el sur. Exactamente, todavía tenemos vientos, por suerte no son de las mismas intensidades que tuvimos en el día de ayer, pero de todas maneras personal de bomberos está trabajando en las áreas y en las situaciones que fueron llamadas. Dentro de esas situaciones, Mariela, ¿cuáles podríamos mencionar como las de, digamos, mayor complejidad o los daños más importantes? Desde ayer hasta las 7 de la mañana tuvimos en Montevideo Canelones aproximadamente 85 intervenciones profesionales que compete por parte de bomberos. En ese aspecto nosotros nos manejamos a cortes de árboles, cortes de ramas con peligros de caída sobre viviendas, sobre vehículos con personas en su interior. También tuvimos situaciones de voladuras de techo parcial, inspecciones también en viviendas a causa justamente de algún derrumbe. En ese caso hicimos por bomberos solamente una evacuación de una familia en La Unión aproximadamente. Por suerte no tuvimos ningún lesionado y nada de entidad. También tuvimos en el interior del país, en Florida, en la ciudad de Colonia, de la ciudad de Maldonado, Piriápolis, Rocha, tuvimos varios episodios también de las mismas características y llamadas también por roturas de vidrios, que lo que se hace una inspección ocular, se ve si hay un riesgo inminente y se hace el vallado perimetral. Todavía tenemos, y recordemos hasta el mediodía, por lo menos una advertencia naranja para los departamentos de Maldonado y Rocha, esto dicho por el INUMED. Nosotros dábamos la información justamente de que una de las complicaciones más grandes se dio, por ejemplo, en la zona de Punta del Este, donde hay edificios que están contra la costa por roturas. Prácticamente, literalmente decían la explosión de algunos vidrios importantes de algunas de esos edificios, ¿no es así? Eso sí, son estallidos producto de la gran presión que impacta el viento con esas estructuras. Y bueno, por suerte, según la información de bomberos, no tuvimos que lamentar ningún lesionado a causa de eso, que es producto de que pueda llegar a suceder. Lo importante es alertar a las personas que cuando tenemos un aviso temprano de una alerta, tratar de no circular por la vía pública, salvo excepciones o salvo emergencia. También tuvimos un episodio en el puerto, que tuvimos que ayudar a personas de un crucero, justamente con las personas de los funcionarios del puerto también. Y también en el aeropuerto de Melilla sufrieron impactos 2 hangares por cuestiones de vientos fuertes, que fue el colapso de una estructura, que digamos fue el techo, y en el otro fue parcialmente afectado el techo, liviano, y con un peligro de derrumbe inminente de una de las paredes que bomberos determinó el riesgo y hace el vallado perimetral. ¿Qué se puede saber, Mariela, de la afectación del tendido eléctrico? Porque en este tipo de sucesos, o cuando se presentan estos sucesos, muchas veces uno de los riesgos mayores o de los accidentes que se presentan están asociados con las afectaciones del cableado, y muchas veces las consecuencias pueden ser muy graves, ¿no? ¿Hay en este sentido algún tipo de comentario en particular para hacer? Y sí, el comentario fundamental es que si ven la caída o un cable en la vía pública, tratar de evitar cruzar cerca del mismo, y más cuando está lloviendo. De todas maneras, hemos recibido de inmediato algunas llamadas, pasamos también a UTE y a las entidades correspondientes para retirar el mismo y evitar que alguna persona sea lesionada, ya sea por un impacto o por algún contacto. Tuvimos también en la zona de Pando, también tuvimos una persona que se lesionó, pero bueno, fue producto de una colisión entre subirrodado con un tronco que estaba en la vía pública, pero también fue de menor entidad.
Bueno, vamos a agradecer una vez más a Mariela Vivone de Bomberos estos minutos, este contacto, una puesta a punto más o menos de lo que a esta hora sigue aconteciendo, reitero, porque hablamos de advertencia amarilla para Montevideo, Canelones y La Valleja y de naranja para Maldonado y Rocha. Muchísimas gracias, Mariela. Por favor, a las órdenes. Bueno, una situación obviamente que, como dijimos desde el comienzo, arriba gente, que hay que manejarla con precaución, a veces por no tomar muy seriamente o no darle bolilla a los pronósticos, cometemos imprudencias, ¿no? Lo que acaba de decir Mariela es muy claro, con determinado tipo de ráfagas de viento, con determinado tipo de previsiones, en este caso por parte del INUMED, tratar de evitar el tener que estar en la calle. Mucho más, a veces es imposible, la gente tiene que salir a trabajar y lo entendemos, pero mucho más, por ejemplo, cuando se hacen vehículos como un ciclomotor, una motoneta, hasta una bicicleta, que obviamente uno está muchísimo más expuesto a que nos golpee un techo que acaba de volar, un semáforo que cae por el viento. Tampoco podemos estar como con radares mirando hacia todos lados. Entonces, el tomar mucha precaución, ¿no?